Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto, la otra manera de hacer televisión. El canal donde se dicen cosas que muchos otros callan y justamente profundizando esta forma de ser que tiene el canal, hoy vamos a cortar a fondo, si se quiere, con el conflicto ruso-ucraniano. Y para ello tenemos que hacer un poco de la historia reciente, la noticia en pleno desarrollo, que es justamente la presunta y casi certera caída de una ciudad clave en la defensa ucraniana, que es la ciudad de Mariupol, la sede del batallón Azov, conocido y casi legendario batallón por la fiereza con que ha sabido combatir. Pero también la ciudad es conocida por los crímenes de guerra que están aflorando. Hay más de 1000 cadáveres en las morgues que se están encontrando de civiles. Y la ciudad está desde el punto de vista táctico sitiada como en el medioevo, como en las cruzadas, como en Stalingrado, sitiada pero no tomada en algunas de sus partes. Según la parte rusa, porque no quieren profundizar daños innecesarios. Y según otras opiniones de Occidente, porque justamente han aprendido con dolor algunas lecciones del sistema de defensa ucraniano, que ha demostrado ser absolutamente apto para el combate urbano. Pero estas dudas las tenemos que compartir y dilucidar con nuestro invitado, con nuestro partícipe, cómplice, secuaz, adláter en materia de análisis internacional, quien es Manuel Castro. Bienvenido, Manuel. Un placer, Luis, ¿qué tal? Bien, lo de cómplice en sentido legal, por supuesto. Sí, ya pensé que estabas leyendo mi prontuario. No, para nada, porque es muy voluminoso, no pude terminarlo jamás. Manuel, tu opinión del minuto a minuto, digamos, de esta cuestión de Mariupol y el por qué Mariupol es tan importante para Putin, ¿no? Sí, en realidad todo el este. Yo trataba de, ya que me habías convocado a esta reunión, de tener la mayor cantidad de información posible, pero es algo que está en desarrollo y en realidad lo que está sucediendo es que se está tomando todo el este. Pero vamos por partes. Nosotros desconocemos cuál fue el plan militar de la Federación Rusa, o de los generales rusos, o del Estado Mayor ruso con el presidente Putin. Lo desconocemos. Se habla de una resistencia muy fuerte, ¿verdad? Evidentemente el ejército ucraniano no es el mismo que en 2014. Se están hablando de crímenes de guerra. Y yo pregunto, ¿de los rusos solamente lo podemos acusar? No lo sabemos, porque desconocemos mucho de lo que está pasando. Nosotros nos estamos manejando con informaciones que llegan y debido al bloqueo que hay de la información por parte de los rusos, nosotros no sabemos qué están informando los rusos. Solamente sabemos lo que nos venden los medios occidentales, que sabemos que están casados con cierta forma de ver las cosas. Voy a recalcar, antes de que salga cualquiera a decir cualquier tontería, en geopolítica nada ocurre por casualidad y aquello que pareció casual no lo fue. Y en geopolítica no hay ni buenos ni malos, hay intereses. ¿Quedó claro? Porque a veces ha pasado con otros analistas de nivel muy fuerte, voy a mencionarlo, como el caso del coronel español Pedro Baños, que ha escrito libros que se venden como pan caliente, que en una de las entrevistas dijo, no voy a hablar más de Ucrania, porque decís algo y ya te ponen el San Benito que estás con un bando o con el otro. Y la realidad es así. La gente muere en la guerra. Y sí, es guerra. ¿Qué quieren que les diga? La gente sale de sus casas o es echada de sus casas. Y sí, es guerra. Yo más de una ocasión he dicho, yo soy nieto de la Guerra Civil Española. Mi padre era chico cuando era la guerra, cuando fue la guerra. Mamá nacía. Así que historias de guerra me contaron. No la he vivido, es muy distinto. Y los que están en la guerra te cuentan poco. Ahora, ¿por qué Mariupol es importante? Porque eso señala
la consolidación. De hecho, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se lo dio a conocer a Putin en en una entrevista que fue televisada, seguramente a propósito también, donde le dijo: Mariupol es nuestra, ha caído. Mariupol es, discúlpame. Machacan todo, machacan. No te escuché bien porque se entrecortó. ¿Mariupol es nuestra qué? Es nuestra. ¿Dijiste? Ha caído. Ah, Está en manos. ha caído. Que ha sido, por ejemplo, aquí se está hablando de un sistema de guerra híbrida, en el sentido que la guerra no es solamente en el campo de batalla. A mí me ha llamado mucho la atención el hecho de la forma de combate que han llevado a cabo los rusos. Pero también es verdad que no tenemos periodistas en el frente. Y ahora, ¿cuál es el frente? ¿Cuáles son los frentes? Cuando fue la tormenta del desierto, esa que Estados Unidos inventó por las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, y que no había nada de eso, solo que quería cambiar el pago del petróleo, en vez de usar dólares, poner euros, cosa que le quitaba el poder a Estados Unidos. Te quiero recordar que el dólar es un papel pintado, que ya no tiene el respaldo del oro desde la época de Nixon, pero que Nixon negoció con los árabes para que tuviera como respaldo el petróleo. Aquí lo que se está peleando es por plata, donde ya, vos fíjate que los sistemas de pago, los rusos dicen: yo quiero rublos. Yo a la India le vendo petróleo o gas, le vendió petróleo de hecho, y lo pagaron en rupias. Y tenés a los chinos por otro lado también, que los quisieron apretar. Charles Michel los quiso apretar. Dice: bueno, su comercio con nosotros es mayor que el que tienen con Rusia, como diciendo que tengan que elegir. Entonces a los chinos a esta altura ya no les podés decir que tienen que elegir. O que la reunión del G20, muchos de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea se levantaron cuando un ministro ruso comenzó a hablar. Entonces, cuando habla de Estados Unidos, o cuando habla de Estados Unidos, después de todas las invasiones que hizo, de todos los ataques que hizo, de todos los golpes de Estado que patrocinó, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué debería hacer el resto del mundo con Estados Unidos? Por eso te digo, en esto no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Y ya es una lucha de: no compren gas ruso, es una dictadura, cómprenmelo a mí, que es el shale gas que tienen los yanquis. ¿Entendés? Esto es... Y gas, por otra parte, perdón, Manuel, gas que entiendo yo que está saliendo de las reservas estratégicas de Estados Unidos, que era un gas intocable y un petróleo intocable que estaba para los grandes acontecimientos apocalípticos, ¿no? Siempre Estados Unidos ha tenido reservas de millones de barriles de petróleo, que ahora lo querían liberar, de hecho lo habrán liberado, para bajar el precio del barril a nivel mundial. Y de hecho los países de la OPEP se habían comprometido, mismo los árabes, entonces le dije: vamos a producir un poquito más, 30.000 barriles, más de los 400.000, 430.000. Porque esto es... ¿Cuántas veces lo hablamos? Creo que lo he hablado con vos y con otros que me han llamado también, hasta me llamaron en un canal de español, preguntándome si a nosotros, cómo veíamos nosotros, porque me preguntaba por nuestro acercamiento a Rusia, obviamente, y me preguntaban qué posición teníamos que tener nosotros de Argentina con respecto a la situación que se está viviendo ante el temor de una tercera guerra. Yo no veo todavía la tercera guerra, o mejor dicho, la tercera guerra ya está. Es decir, Rusia se está enfrentando a los Estados Unidos y se está enfrentando a la OTAN, con una Europa, ya te dije la otra vez que era la prostituta de los Estados Unidos, no se la pueden sacar de encima, porque piensan que en algún momento la Unión Europea, que fue una gran idea, podría haber sido la cuarta potencia, ¿no? Tenías Estados Unidos, tenías Rusia, que se iba a levantar, tenías China, y Europa, que iba a ejercer su poder. No, está como perrito faldero siguiendo las directivas de los Estados Unidos. Hay un juego geopolítico muy importante donde aquí prima los intereses. Y el que no quiere entender que esto es por plata y priman los intereses, y hay una guerra que es por intereses, porque todas las guerras son económicas, entonces no entendemos absolutamente nada. Huntington, y te quería mencionar algo de Huntington porque en alguna ocasión hemos hablado de Sun Tzu, cosa que los rusos no siguen para nada. Sun Tzu decía: preferentemente la ciudad tiene que ser tomada intacta. Creo que están peleando al estilo eslavo. Avanzan y cuando se acuerdan retroceden y destrozan todo, porque las imágenes que te llegan son posteriores a los ataques. Yo no veo a la CNN como estaba antes, cuando los Abrams avanzaban por el desierto en la primera línea mostrando cómo se iba a derrotar a un tirano como Saddam Hussein. Acá yo no veo la televisión y siempre te mandan la misma información. Pero el Ahora, tema...
Sí. Antes que me leas a Huntington, que era justamente lo que me encanta y todo el mundo está esperando escuchar, ¿esto nos retrotrae a la bipolaridad a nivel mundial? A partir de este nuevo paradigma, ¿qué opinas? ¿Vuelve a ser, tenemos un mundo bipolar nuevamente? No, A ver, no. Los chinos hoy volvieron a advertir, porque no te olvides que un canal de televisión de Taiwán dijo que los chinos estaban invadiendo y que se estaban y después tuvieron que salir a pedir disculpas diciendo que se habían equivocado y los que lanzaron ese mensaje iban a ser, bueno, tendrían algún tipo de sanción. No. Vamos a la multipolaridad. Hace rato que estamos enfocando eso. En algún momento yo te había hablado de la farsa de Tucídides, es decir, una potencia existente con una potencia o dos emergentes, que en muchos de los casos, de acuerdo a todo ese estudio, de 16 casos que se presentó a nivel mundial, de hechos mundiales, de hechos internacionales, acaecidos durante la historia de la humanidad, en 12 casos de 16 terminaron en guerra. Estamos en guerra. Tenés emergente China, emergente Rusia, emergente India, no sé qué podrá pasar con Irán. Fíjate la hipocresía de muchas grandes potencias, como en el caso de Estados Unidos, que descubrió que Maduro es el verdadero presidente de Venezuela, ahora que necesita el petróleo, pero no era que era un dictador. Guaidó no era el presidente democrático, porque las palabras que te dice Biden es porque hay que defender la libertad y la democracia. ¿Cómo? ¿Y quién es el gendarme del mundo? ¿Los rusos? ¿Los chinos? ¿Los yanquis? ¿Los europeos? ¿Los de la India? Y por otro lado, te doy también el caso a ver, hay una gran cantidad de países que te he nombrado, seguramente puede haber otros, donde el tiempo dirá cuál de esos quedan. Guerra Fría, ya globalismo, a Dios gracias, está terminando. No sé qué dirá el señor que maneja el foro de Davos, ¿no? El que nos dijo una vez, no tendrás nada, pero serás feliz, ¿m? Que sigue con la misma idea. Mismo, Klaus Schwab, que parece un nazi cuando habla, que escribió un libro que dice que la pandemia no tenía que terminar nunca, entonces te tiraron un virus primero, te tiraron una guerra y ahora te dicen que te van a faltar alimentos. Ojo que es verdad que Ucrania es uno de los países que tiene tierra negra, humus. Hay tres lugares importantes en el mundo que la tienen. Argentina, la pampa húmeda, no sé si algo en Uruguay, Estados Unidos y Ucrania, la parte de Ucrania y Rusia. Esos son los países que tienen esa tierra propia, negra, que tenemos nosotros, que nos permite tener una gran producción. ¿Que puede faltar trigo a los europeos? Sí, pero ¿y nosotros qué podemos? Porque vos sabés que desgracia de uno, consuelo de otros. Porque cuando hay una guerra, lo lamento mucho, esto es geopolítica. Es una oportunidad a nosotros para poder hacerlo de unos dinerillos. Lo lamento. El mundo es así. Ahora, lo que Manuel, se vio en el siglo pasado, se vio en la Segunda Guerra Mundial. se vio siempre, porque esto es así. A ver, una cosa es ver el sufrimiento humano que puede ocurrir en las guerras. Esos son daños colaterales. Eso no es geopolítica. Eso se utiliza como arma arrojadiza diciendo, Putin es un asesino, un criminal, es el cuarto jinete del apocalipsis, aleccionó a Caín para que matara a Abel, colgale todos los apelitos que quiera. Y del otro lado, ¿cómo andamos? Entonces, vos tenés acá una especie de guerra de fractura, que también lo decía Huntington, que se puede dar entre estados o en aquellos estados que se están conformando o independizando y están poniendo sus fronteras. El caso del Vamos a eso, vamos a la lectura de lo que vos me comentabas fuera de cámara. Esto lo escribió Huntington, había sido un artículo que había escrito para la revista Foreign Affairs, que pertenece al Council on Foreign Relations, es decir, que si vos escribís ahí, es como escribir también en The Economist. Es decir, nada se escribe ahí por casualidad y además ambas responden a sus mandos naturales. No somos ingenuos en eso, ¿no? No somos ingenuos, ¿no? No. Pero en una parte es cortita. Sin embargo, esa elección planteó la posibilidad de que la parte occidental del país se separara de una Ucrania que cada vez se estaba acercando más a Rusia. Ya hablaba de la separación de Ucrania en dos, por las diferencias que hay entre los ucranianos. Algunos rusos
podrían dar la bienvenida a esas nuevas circunstancias. De hecho, ya ha pasado. Como decía un general ruso, Ucrania, o mejor, Ucrania Oriental volverá en 5, 10 o 15 años. Ya volvió. Ucrania Occidental puede irse al infierno. ¿Lo claro? Premonitorio. Y a mí que me decían que Huntington estaba loco. O lo mismo lo decía, te hablé de Sun Tzu, te hablé de Huntington, en otra época hablamos también de von Clausewitz. La guerra es la política por otros medios. Hay gente que me dice, pero una guerra de este tipo en pleno siglo XXI, ¿por qué no? Y esto no va a ser la uno. Hay como 60 guerras en el mundo. Hay como 60, ¿eh? ¿Y pasa algo? ¿Ves a la ONU preocupándose por lograr algo? Absolutamente nada. ¿Mm? Lo que vemos Sí. es, a ver, corregime si me equivoco, lo que vemos es que va cambiando, va mutando el concepto de guerra, primero como continuación de la política, como bien dijiste, y Sí, como bien repetiste, pero sí, por otra parte va mutando en los aspectos tácticos. sí, De claro. repente hoy nos desayunamos con la velada o no tan velada amenaza de Putin de utilizar un misil, el nuevo misil que reemplaza al anterior, El que hipersónico. tiene 18.000 kilómetros de alcance y que tiene 10 toneladas de capacidad de transporte de sustancias explosivas con cabezas múltiples. En fin, una cuestión bastante complicada, peligrosa, y que hoy, como al pasar, o no tanto, porque la sutileza no es el arte que maneja la sutileza oriental no es propia de Putin, es más KGB que otra cosa, pero tiró como al pasar esta carta ya, y evidentemente esto cambia la noción del conflicto, cambia la noción del combate, Sí. evidentemente, ¿no? Sí, a mí me ha llamado mucho el sistema de combate que ha tenido, lo he hablado con algunos amigos militares también, y de grupos de tiradores, y le digo, pero ¿por qué tardó tanto? Porque en algún momento hemos hablado que, creo que me lo habías preguntado, tomar Ucrania y comprarse un problema. Lo que tenías que haber entrado es, creo que hicieron eso, tenían los puntos militares que querían destruir, creo que los han destruido. O fíjate que Zelensky todavía mostró su desazón ante la falta de ayuda que ha tenido por parte de Occidente. Yo lo he dicho más en una ocasión, ¿y qué esperaba? Zelensky, a ustedes lo han usado, no sé qué le habrán prometido, pero el tipo mordió el anzuelo y los están usando como carne de cañón. Pero ¿alguien puede dudar que a los ucranianos Estados Unidos y la OTAN los está usando como carne de cañón? Por ejemplo, dice, bueno, vamos a tratar de acelerar su ingreso a la Unión Europea. Los turcos salieron a decir, nos tienen que invadir para que nosotros entremos en la Unión Europea, cuando todo el mundo sabe que nadie quiere que entre Turquía, ¿entendés? Vamos a ser Es, honestos. Entonces, Albania tendría que estar antes, Montenegro que está antes, Macedonia del Norte que está antes. ¿Qué pasa con esos países? De golpe entran con esas promesas, lo mismo que Finlandia, si quiere entrar en la OTAN. Te decía en el caso de que a mí desde España me preguntaban qué posición tenía que tener Argentina, y dije, total y absoluta neutralidad. No es nuestro problema, pero puede ser nuestro negocio. Lamento decirlo de esta manera, pero esto es así. Así se maneja el mundo. Así se manejó siempre el mundo, y si no me creen, compren un libro de historia. Bueno, y empiecen a leer cómo se solucionaron todos los conflictos. Pero evidentemente, tarde o temprano, Rusia se va a hacer con esto. La verdad, tenemos que saber bien qué objetivos se lograron. El plan de Putin no lo sabemos. Por ejemplo, vos fíjate, Pedro Sánchez, un impresentable, que ahora se logró sacar la foto con Zelensky acompañando a la primera ministra del Reino de Dinamarca, cuando, según el Instituto Kiel de Alemania, dijo que ha sido el gobernante más tacaño en ofrecerle ayuda a Ucrania. Recién ahora está saliendo un buque con algo de ayuda que tampoco le va a alcanzar. Portugal y Rumania dieron más que lo que dio España. Ahora, le están dando armamento. Quiero aclarar algo. El FMI le dio un préstamo. Le están dando armamento. Quiero aclarar que las armas que le están dando a Ucrania no son gratis, ¿eh? Van a estar endeudados para el resto, por los siglos de los siglos. es un Buddy Brothers. Armas de arriba, armas que tenían, y el complejo armamentístico está aplaudiendo hasta con los cantos del trasero. Sí, es más, ¿Sí? Manuel, vos me corregirás, se están deshaciendo de material soviético obsoleto en terceros países
y les están proveyendo material nuevo de factura propia. El reemplazo de los Su por los nuevos aviones americanos, F-20, etcétera. Por los viejos Sukhoi, por los actuales. Eso es negocio. Ey, aquí nadie va a ser dadivoso con el desheredado. Y encima están poniendo los muertos. Y encima, vos fijate que tenés el grupo, el batallón Azov, con insignias nazis. Hay un montón de cosas. Stepan Bandera, empezaron a resurgir. Yo no te había dicho, vos me habías preguntado, creo que por la otra vez, del apoyo que los ucranianos dieron a los alemanes cuando invadieron, obvio, y se perdieron a los nazis, obvio. Lo que pasa es que los alemanes los despreciaron por eslavos, por inferiores, digamos las cosas como son, y los alemanes se perdieron la posibilidad en ese momento de tener una gran cantidad de aliados como eran los ucranianos. Por eso el odio de los rusos a los ucranianos que viene desde esa época, que se prendieron al lado de los nazis, porque seamos honestos, la toma de la Cancillería de Berlín la hizo el Ejército Rojo, que estaba defendida por soldados alemanes y soldados españoles. Es lo que muy poca gente sabe, porque vos tenés la Segunda Guerra Mundial, bueno, los españoles estuvieron en el frente de Novgorod, tenés Stalingrado, tenías un montón de frentes donde combatieron desde belgas, rumanos, franceses, todo lo que era contra el comunismo y al lado de los alemanes, iban por sus cuentas personales, pero aprovechaban ya que los alemanes iban ellos también. Es decir, la secuencia de odios que venían de antes y que van a quedar después de esto, ni te lo cuento. Y siendo un tema táctico, ¿no? Ya que estamos explayándonos sobre lo táctico hoy, también estas compañías privadas, como el grupo Wagner, desde el lado ruso, también existen sus contrapartes desde el lado occidental. ¿Tenés idea si también están actuando desde el lado occidental o simplemente son voluntarios románticos como en su momento en la España de la Guerra Civil, que eran estas legiones internacionales, algunas de las cuales duraron muy poco porque un grave error táctico fue concentrar a los aspirantes a las legiones internacionales en un solo gigantesco cuartel que prolijamente fue destruido por un misil ruso? Ahí tendría que haber habido otro desenvolvimiento táctico de capilarizar estos grupos, ya preparando para el combate urbano a esta gente y no concentrarlos en un solo lugar. Así les fue. Pero digo, ¿lo ves como negocio también desde el punto de vista occidental desde las empresas privadas? Sí, señor. La guerra siempre es un negocio. La guerra siempre es un negocio. Y hay muchas instituciones que a la vista aparecen muy limpias y puras y reciben el dinero manchado de sangre. Pues esto es así. De hecho, hay algunos comentarios o algunas informaciones que señalaron que un grupo de mercenarios polacos fue destrozado por fuerzas rusas. Y además, obviamente ahora ya no se lo llaman mercenarios, sino recién lo voluntarios. ¿Voluntarios? No. Se me fue el nombre. Contratistas. Contratistas, exactamente. Son contratistas, son exsoldados o que quieren seguir su vida militar y por unos cuantos pesos. Ahora, el tema de la comparación con respecto a la Guerra Civil Española es verdad, era romántica. De hecho, los republicanos tenían un fusil para 2 personas y atacaban de a 2, y cuando se moría el otro, era así. De hecho, muchos argentinos fueron a pelear en la Guerra Civil. Pero lo que pasa es que la Guerra Civil Española es algo muy cercano, porque nosotros somos hispanos. Este es un país hispano. Le guste a quien le guste y disgustare a quien disgustare. Esto es así. Es decir, hay cercanías. Más allá de vos tener distintas comunidades, a nosotros nos fundaron los españoles. Entonces, bueno, pero el hecho es que vos tenés un enfrentamiento desparejo, en su momento, en España, contra un ejército profesional como era la Legión Extranjera Española o el Tercio de Legión, y además los soldados que respondían a Franco, ¿no? Y además, otra cosa, un error que cometió Zelensky cuando habló al Parlamento español de pedir la ayuda a los españoles mencionando el ataque de Guernica. Se olvidó de los crímenes de Paracuellos del Jarama por parte de los comunistas también. Hay que tener mucho cuidado y tenés que estar muy bien aleccionado para saber decir lo que tenés que decir correctamente y no pegarle a un bando solo, sino pegarle
no a la guerra de uno o de otro, sino a la guerra en sí y a la violencia en sí. Pero, lo Vos lamento, ves es intrínseca a al ser. futuro, a futuro, ¿ves una Corea del Norte, Corea del Sur, una Ucrania del Norte, Ucrania del Sur? Yo veo cómo van las cosas hasta ahora. Ucrania, que la que quede sin influencia rusa, bueno, la que quede va a tener el peso del vecino más fuerte, lo va a tener ahí. Puede ingresar en la Unión Europea, no va a ingresar en la OTAN bajo ningún concepto. No creo que Rusia lo permita. Creo que va a quedar convertido en un país mediterráneo. Eh, Claro, ¿eh? De hecho, ya casi lo claro, sin salida al mar. sin Exacto. salida al mar. Eh, Rusia va a estar afianzando su posición con China y China con Rusia y Rusia con la India y Pakistán. Veremos qué partido va a jugar Irán, porque dada la situación hasta estaban negociando con Irán. Vamos a ver cómo los países del Magreb se posicionan también, porque hay graves problemas políticos por malos manejos de los europeos. Y otra cosa, los eslavos están acostumbrados a pasarla mal, ¿eh? Así que los europeos no sé si estarán, como les pidió ahora Draghi a los italianos, que el aire acondicionado lo usaran A a una 25. capacidad o cierta cantidad de grados, y otros no. O llegamos a la estupidez, eso es una estupidez. La otra estupidez, no voy a escuchar música. Se prohíbe la música de Tchaikovsky. No vamos a leer Dostoyevsky. Pero la Una pregunta es, locura. ¿estamos locos o no hemos aprendido nada? No, O no, no vamos a tolerar que estamos locos. tenistas rusos. ¿Qué tiene que ver los tenistas rusos? No, Eh, la- es como prohibir la guerra y la paz. Evidentemente, claro, alguien está en otro canal. claro, no voy a leer más a Tolstoy. Rejuvenece McCarthy, evidentemente, en algunos lugares. Y Considerar por como otra parte, locos. eh, Es que no, discúlpame, Putin necesita el 9 de mayo en el desfile de la victoria en la buen Plaza punto, Roja, buen punto. necesita un éxito. Sí, señor, buen Así punto. que, ¿qué Buen- opinás vos de eso? Sí, estoy esperando ver lo que se llama la Parade Paviedi, es decir, el desfile del Día de la Victoria, donde, oh casualidad, el ministro Barone, el ministro de Defensa, es Sergei Shoigu, que es con el que después es el que pasa revista a todas las tropas. Vamos a ver si el discurso de Putin, ¿de qué va a hablar? Porque el 9 de mayo tiene que eh, presentar algo al pueblo. Tiene que Para presentar. sostener la imagen interna de Rusia, porque la imagen interna es muy buena con respecto al conflicto en líneas Sí, generales, es pero si que no puede sostenerla con un acto teatral, digamos, de alguna manera, casi melodramático, si no la puede sostener, va a fracasar como histrión, pero va a fracasar como estadista. Y creo que él, por su formación, repele el fracaso de una forma bastante expedita, ¿no? Eso es lo grave. lo del 9 de mayo es un dato no menor. Va a ser muy interesante ver cómo se maneja eso y cómo lo presentan. De todas maneras, la teatralidad que vos mencionás ha existido siempre en cualquier desfile militar, lo sabés, no solamente ruso, pero el desfile ruso en la Plaza Roja no es grande, es grandioso. Es como vos tener, por ejemplo, el cambio de guardia o el Troop in the Colors en Windsor frente a la Reina de Inglaterra o lo que fuere. Es decir, el despliegue y lo ceremonial hace reverdecer el patriotismo. Cuando algunos hablan que algunas cosas tienen que ser simples, no se dan cuenta de dónde hay que golpear para que el ánimo patriótico esté en alto. Es decir, cuando vos haces una cosa, Eh, lo desvalorizás. Y vos fijate que el 9 de mayo vos tenés la bandera tricolor adelante, cuando desfilan los cadetes con la guardia del zar, y la bandera comunista atrás, que ya no es la bandera comunista, es el estandarte de la victoria, donde ellos señalan que la victoria contra los nazis, el hombro ruso fue el que aguantó la mayor cantidad de la cosa que es verdad por otra parte, ¿no? Es decir, vos tenés y, el desembarco y, de Normandía, todo bien,
pero en el este la guerra fue sin piedad, se dieron con todo, y mucho odio. Y Mirá que el odio con quedó con este interrogante de la noticia en pleno desarrollo, Ujú. me quiero quedar porque realmente los acontecimientos se suceden en una forma tan vertiginosa que no dan tiempo, Es a verdad, veces casi no dan tiempo al análisis y es menos a la perspectiva. verdad. Creo que va a ser interesante esta semana que viene o de acá al 9 de mayo va a tener mucho que ver. Y Mucho. con esto ya nos estamos despidiendo y te agradezco como siempre la apostilla certera, el comentario enjundioso, si se quiere, con verdadero conocimiento, no de gente que trota por los pasillos de los canales perorando locamente, sino con alguien que ya tiene una expertise comprobable. Orgulloso de tenerte en Seguridad y Sociedad, te mando un gran abrazo y a ustedes amigos los despido hasta nuestro próximo encuentro diciéndoles hoy que nunca hagamos que esto valga la pena. Buenas noches.